Pike, soberano, gran comendador del rito escocés estadounidense, portando varias distinciones franco-masónicas en una foto de Wikipedia. Exacto, un genio autodidacta, muy instruido, muy desarrollado y culto. ¿Ya? Donde no me acuerdo muy bien en qué parte de la última mitad del siglo XIX él habría compartido una carta con otro colega masón, pero de Italia, donde estaría esas cartas, estaría listo el plan, o al menos explicado de manera general, sobre las 3 guerras mundiales. Y estas cartas, o esta carta en sí, habría estado puesta en un periodo de tiempo en el Museo Británico, pero después habría desaparecido. ¿Ya? Y esto habría quedado como una especie de mito. O sea, música ad hoc, ¿ya? Exacto, y este tipo de mito, ahí debería salir en la reseña que estamos viendo en el supercomputador, sobre estas famosas cartas sobre el supuesto plan masónico global sobre las 3 guerras mundiales. Y al final de la Tercera Guerra Mundial estaría listo y puesto el nuevo orden mundial, el New World Order. También otro tema bastante interesante. Bien, aquí tenemos uno de los primeros indicios entonces. Pero ahora si lo llevamos un poco a la contingencia internacional, tenemos que hablar sobre lo que está pasando en Ucrania, sobre lo que está pasando con Rusia y con Norteamérica y la ONU y todos los actores que están en este tema. Vamos a hacer una especie de un poco de aventura en lo que es la geopolítica, que debemos confesar que no es nuestra especialidad, pero lo bueno saber es que preguntarse por qué hoy en día el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está tan interesado en volver a restablecer la gloria de la antigua Unión Soviética. ¿Por qué quiere tanto territorio? ¿Por qué ahora? Ya lo hizo con la península de Crimea, y muchos dicen que va a hacer lo mismo con Ucrania. Y muchos tienen que saber que cuando terminó la Unión Soviética en el año 91 y terminó la Guerra Fría, hubo unos países satélites que eran muy junto a la Unión Soviética, que eran como Azerbaiyán, Kazajistán, en Ucrania. Esos países chicos se independizaron. ¿Ya? Eran repúblicas. Y ahora lo que quiere hacer Vladimir Putin es volver a anexar estos territorios justamente a la madre Rusia. Claro, o sea, ya son una megapotencia, ahora quieren ser una mega ultrapotencia. Exacto, y claro, y Occidente, específicamente Estados Unidos, ya se ha mostrado molesto acerca de estas acciones de los rusos. Y ya han advertido sobre sanciones más que nada económicas. Aunque por ahora, según lo que tengo entendido, se ha descartado la opción militar. O sea, no va a haber ninguna acción militar ni de parte de Estados Unidos ni de parte de la OTAN. Claro, pero sin embargo está el ambiente bastante caldeado, está bastante denso entre estas naciones debido a lo que está ocurriendo hoy en día. Mira, haciendo un alto, ahí me recordó un gran saludo para Hugo Alberto Cornejo Saavedra, que le debía un saludo, ahí lo escribió por Facebook. Un saludo para ti entonces. Un saludo para ti, Hugo, gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos y escucharnos. Maverick, ¿no sería también importante mencionar lo que comenzó con estos problemas con este ambiente tenso entre Norcorea y Corea del Sur? Ah, sí, eso, bueno, esto para los que no saben mucho, que esto se origina de la famosa guerra de Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, hubo una guerra porque Corea siempre estuvo dividida. Corea del Norte estuvo muy influenciada por Rusia y por el comunismo, y Corea del Sur estuvo influenciada por los aliados, o sea, por el capitalismo. Y a principios de la década del 50 se llamó la guerra de Corea, porque los coreanos trataron de invadir la Corea del Sur y unificar a toda la Corea, pero solamente bajo la ideología comunista. Y se metió a Estados Unidos, se metió a varios países, y se armó la famosa guerra de Corea, en donde finalmente hubo un acuerdo diplomático. Una división. Exacto, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte está dominado por la ideología comunista, incluso apoyada por Rusia y por China, y Corea del Sur. Exacto. Y Corea del Sur estaba apoyada por Estados Unidos y los otros países los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es ahí donde está el tema conflictivo de esto, porque algunos especialistas y también algunas personas que son parte de esta círculo de los conspiradores, los conspiranoicos, sostienen que esta posible Tercera Guerra Mundial se iniciaría con un conflicto que se desarrollaría entre Corea del Norte, por ejemplo, con Corea del Sur, donde intervendría en este caso Rusia y China apoyando a Norcorea, y Norteamérica y otros países apoyando a Corea del Sur. Es una posible hipótesis de cómo empezaría esta Tercera Guerra. Hay que recordar también que el año pasado fue bastante importante, hubo un escándalo con respecto a las pruebas de misiles que estaban haciendo en Norcorea. Exacto. Y todo esto relacionado porque el actual gobernante de Corea del Norte es el hijo del
anterior gobernante, que era el Kim Il-sung. Kim Il-sung. Reconozco que me estaría equivocando con su nombre, pero todo esto los analistas internacionales lo traducen por el hecho de que el actual gobernante es joven, tiene algo así como 30 años, y para él, para asegurar y afianzar su poder, y para que su pueblo crea en él, está haciendo todas estas demostraciones o alardes de pruebas o de poder militar, para que su pueblo quede más en él. Y también hay que tener en cuenta que Corea del Norte es el último bastión de la Guerra Fría, o sea, donde está el comunismo más duro. Así que también hay que tener en cuenta. Y el otro, y no hay que olvidar que solamente el factor de tensión no es solamente Corea del Norte, también está Irán. Otro país complejo. No hay que olvidar que, por ejemplo, hace harto tiempo el presidente de Irán hoy en día es otro, pero su antecesor, Mahmoud Ahmadinejad, por el año 2006-2007, había dicho públicamente que Israel era un país que debía ser borrado del mapa. Mira el calibre de del mapa. El calibre de las declaraciones del presidente de Irán de esa época. Y tiene harta polémica Irán porque tiene bastante desarrollo de su programa nuclear, a lo cual Occidente, sobre todo Estados Unidos, se opone tajantemente. Ahora creo que en el último tiempo, últimos meses, con el nuevo presidente, han hecho una especie de relajamiento de sus políticas. O sea, ya están dejando entrar a inspectores de la ONU para que supervisen sus centrales nucleares. Sí. Se comprometen a que ya su uso de energía nuclear es pacífico y no para con fines bélicos. Ahora, eso es como una tapadera, ¿cierto? Decir que es con fines científicos, de estudio, porque sabemos que de fondo hay todo un tema bélico. Es bastante complejo este tema en el sentido de que estas naciones están, bueno, Norteamérica como siempre quiere imponerse por sobre todos los demás, mostrar que es el gran hermano, mostrar que tiene el poder, el poderío para imponerse, como dije ya, por sobre todos los demás, llevando a veces a acciones que lo que hacen es calentar más la situación, como por ejemplo cuando enviaron aviones espías sobre Norcorea y los norcoreanos detectaron estos aviones y dijeron que si seguían con este tipo de actividades iban a tomar represalias de acción inmediata. Incluso, ¿te acuerdas, Maverick? Publicando ciertos videos en internet donde mostraban... Con propaganda, así como aviones invadiendo Los Ángeles, en California, Estados Unidos, así como con soldados en paracaídas norcoreanos. No, una cosa... Sí. Es que piensen que en Norcorea hay que un poco mantener el contexto. Alcánzame una lata de combustible, Maverick, please. Necesito mi fucking combustible. Gracias. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Norcorea es un país que está que tiene un estándar de vida súper bajo, un país donde la gente se muere de hambre, donde gran parte de la población no tiene acceso a agua potable, incluso a luz eléctrica, donde el poco dinero que puede ¿cómo se llama? Que circula. O el dinero que tiene el país se gasta en armamento, mientras que la gente se muere de hambre. Nos muestra un país colapsado, un país con un régimen totalitario donde no existe la libertad de opinión, donde las personas son llevadas incluso a campos de reentrenamiento nacional o algo así. Es decir, que si tú no estás de acuerdo con las políticas del líder, te llevan a estos campos donde te torturan y tratan de lavar el cerebro, e incluso muchas veces no sales, y otras sales, ¿cierto? Pero reformado. Exacto, o sea, y este presidente, o sea, Kim Jong-un, el actual gobernante, sí, este joven, hace un culto a la personalidad, pero tremendo. Lo mismo que lo hace su padre, sí, y a lo largo de toda su historia, un culto a la personalidad, o sea, por ejemplo, que calles, algo así, por ejemplo, calles con su nombre, por ejemplo, que él lo último que impuso en el pelo, o sea, todos los hombres de Norcorea deben llevar su mismo corte de pelo. Ese hermoso corte de pelo que tiene, sí, la cabeza de berenjena del líder supremo. Mira, fíjate que hay un documental muy interesante. Un periodista inglés se infiltró en la Norcorea con cámaras ocultas, tratando de hacerse pasar por un turista, y comenzó a filmar un poco todo lo que estaba pasando en este país. Y mostraba, ¿cierto?, la situación precaria de ciertas zonas donde incluso habían carreteras que no se veían vehículos, habían carreteras que estaban vacías, y mostraba un poco también cómo Norcorea trataba de presentarse al mundo, al turista, como un país que estaba bien, que estaba consolidado, que no tenía problemas. Y hay una escena en particular que es la siguiente: el periodista está en un hotel, como el hotel más lujoso de la capital, Pyongyang, ¿cierto? Sí, Pyongyang es la capital de Norcorea. Y este hotel si ustedes ven la imagen, es súper feo por fuera, está como mal pintado, como una cosa bien feita, pero es lo mejor que hay ahí.
Y él se da cuenta que es como, creo que hay como solamente tres huéspedes en este hotel que tiene, no sé, como 200 habitaciones, o más tal vez. Y al momento del desayuno, él baja al hall donde están toda la gente, el tema donde están preparando el desayuno, y él se da cuenta que hay un montón de mesas preparadas con muchos platos. O sea, lleno de comida. Lleno de comida. Y él se sienta solo y se empieza a dar cuenta, bueno, y yo estoy solo, ¿y dónde está la gente? Y le pregunta a la camarera y le dice, no se preocupe, esto todo... hay más gente, pero baja más tarde, usted sírvase tranquilo. Y la idea es que querían mostrarle a él como extranjero que una forma de mostrar que el país estaba bien era que había harta alimento, pero él también se reía. ¿Por qué? Porque en las mesas solamente había 3 clases de alimentos. Por ejemplo, había papas, arroz, no sé, por ejemplo, maíz. Solo que estaban preparados de distintas formas. Maíz, arroz frito, arroz con curry, arroz salteado. Es decir, 3 alimentos pero preparados de distintas formas. Es decir, que se notaba igual que había una pobreza. ¿Sí? Pero trataban de demostrar esta falsa imagen que presenta Norcorea al mundo, que es un país donde el pueblo está contento y acepta a su líder, lo cual hay muchos documentales que demuestran que no es así. Pensemos que después de esta separación entre estas Coreas, quedaron las familias divididas. Tenemos familias que se están dividiendo entre esta maldita frontera y que han tenido que vivir con este terrible karma de no poder estar con sus seres queridos. Exacto. De hecho, la frontera todavía hay una especie de los guardias como de estado de guerra que se mantiene desde la década del 50, cuando finalizó supuestamente esta guerra, la guerra de Corea, hasta el día de hoy. Muy militarizada toda la zona. ¿Para qué hablar de acceso a los medios de comunicación e internet? En Corea es muy limitado. Es muy limitado. Y por otra parte, por su contraparte está Corea del Sur, donde tiene internet de 6 gigabytes, donde hay una industria del cine muy fuerte, donde se realizan algunos de los negocios y tratos más importantes del mundo, una nación próspera, con mucha riqueza, y Norcorea, donde se están literalmente muriendo de hambre. E incluso había una noticia donde se hablaba de, esto lo vi en el Publimetro, que algunas organizaciones como Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones humanitarias hablaban de que en Norcorea se estaba produciendo canibalismo, que hombres y mujeres estaban comiendo a sus hijos, incluso en muchos casos desenterrando los cadáveres frescos por algún tipo de muerte, para comerlos, para ingerir su carne, debido a que no tenían que comer. Imagínate, ¿qué nivel de hambre lleva la locura? ¿A qué locura llevará para que una persona se coma a su hijo o hija? Eso es bastante alarmante, porque en ese caso estamos alarmando solamente un foco de posible estallido de una tercera guerra mundial. Se ha analizado ya Rusia, Corea del Norte, China también, Irán, aunque China tiene una política más bien moderada. Sí, pero yo creo que en el momento de que estallara algo, yo creo que igual se presentarían, sobre todo si están los americanos de por medio. Sí, porque de hecho lo que tiene China de potente, claro, de que tienen contingente hombres, les sobra poder militar. Bastante, pero sin embargo... Lo que no tienen de tecnología, que también tienen, a diferencia de los americanos, lo tienen en militar, en gente, en humanos, en personas. Entonces, mira, pongámonos en un tema así, ¿cómo lo hace Estados Unidos para pelear las guerras? ¿Cómo lo hizo la guerra del Golfo Pérsico? ¿Qué hace? No manda contingente al tiro, como decimos los chinos, o sea, de inmediato, no. Lo que hace es bombardear, tira misiles, les destruye todas las bases aéreas, les destruye los apertrechamientos, los sitios donde se abastecen de comida, todo eso, le hacen pedazos los puentes, todo. Y cuando ya el enemigo no tiene recursos para pelear una guerra, no tiene contingente, ahí Estados Unidos invade. Pero esto no es tampoco suficiente para poder ganar una guerra. Ahora, los focos en donde esto podría salir, eso es bastante complejo de predecir, sí. Como somos nosotros, porque ya podemos decir que Medio Oriente también puede ser, porque el conflicto de Siria no hay que pasarlo por alto. No, claro. Si te fijas, estamos en un momento de la historia, en un momento bastante oscuro de la historia, donde tenemos conflictos en varias partes del mundo. Hay que hablar también de la primavera árabe, donde supuestamente están cayendo todos estos gobernantes, como pseudo reyes, como sí. Gaddafi, también como este expresidente de Egipto, también que está cayendo. Tenemos cambios importantes a nivel de geopolítica de lo que está pasando en el mundo, cambios que podrían llevar, y sin entrar en el ámbito de la conspiración,
cambios importantes a nivel global que podrían llevar a una posible tercera guerra mundial. Nosotros no estamos diciendo que se viene ni que es algo inminente, sino que estamos especulando, teorizando sobre las distintas posturas que existen en internet o en documentales o en foros o de también personas que se dedican a esto, a hablar sobre la situación a nivel mundial con respecto a los conflictos entre los países. Sí, exacto. Tampoco hay que olvidar que nos faltan los que dicen que la primavera árabe puede ser un fenómeno que está siendo de alguna manera asusado por Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere es crear la democracia y quiere que se imponga en todo el mundo. Claro, les conviene. Exacto, les conviene. Y eso lo estaría manipulando en todo este fenómeno de la primavera árabe, porque al haber democracia podría meter mano uno para poder echar mano a los recursos petroleros y minerales de todos estos países. Si lo pensamos, Norteamérica, y esto desde el punto de vista conspiranoico y especulativo, habría venido preparando este plan desde hace mucho tiempo, incluso desde la formación con estas primeras sociedades secretas como los masones, y habría llevado a cabo ciertos planes, ciertos actos, como por ejemplo, y aquí esto es una teoría que es bastante común en internet, que también ustedes hablaron en el grupo de Facebook de Lo que habita la sombra. Uno de los primeros pasos para llevar este plan a cabo sería, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas. Exacto. Que supuestamente habría sido ideado por ellos mismos. Ese sería como habría sido el primer paso. Primer paso para estigmatizar, para indicar con el dedo, para indicar a un enemigo. Y si tenemos un enemigo con quien luchar, nos podemos unir. ¿Te acuerdas de los atentados en Londres? Sí. O sea, si todos nos unimos contra un supuesto enemigo invisible, ¿cierto? Vamos a derrocar esto, vamos a tomar lo que tienen y después llega el momento de la división, de repartir, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Rusia y Norteamérica. ¿Cuántas patentes, cuántos experimentos, incluso se llevan hasta los mismos científicos, como por ejemplo con la operación Paperclip? Pensemos que el mismo von Braun hizo una profecía también. No sé si sabías de eso. A ver, ¿cuál fue la profecía de von Tiene que Braun? buscar ahí, mira. Pone primero profecía de Werner von Braun. El padre de los cohetes y del viaje espacial. El padre de la cohetería moderna. Y después podía poner, al final yo creo que podemos dejar la carta de Albert Pike. Y te aceptó esto prácticamente el plan de las 3 guerras mundiales. Debería ser. ¿Como carta? Sí, carta o profecías. Más que nada, no, profecías. Ahí está. Estaría. Werner von Braun, entonces, el padre de la carrera espacial, el padre de los prototipos de cohetes. O sea que fue Mira, dice, primero habrá una amenaza rusa, la Guerra Fría. Y ya se cumplió. Que ya se cumplió. Segundo, después el terrorismo. Se hablaría mucho del terrorismo como así ha sido, locos tercermundistas, naciones marginales, preocupantes y problemáticas que implicarían la posible utilización de armas biológicas y destrucción masiva, lo que en un momento Norteamérica propuso como algo real, que estaban en Medio Oriente, ciertas agrupaciones tenían tenían en su poder armamento biológico y también armamento nuclear, arma de destrucción masiva. La excusa para invadir Irak. Exacto, la excusa para invadir Irak. Esto ya lo hemos visto en la primera y segunda guerra del Golfo Pérsico contra Irak y también contra Afganistán. Unido todo ello con el muñecote del New Order Mundial. Ya, con Bin Laden y los autoatentados del 11 de septiembre. New Order Mundial. Fíjate que en tercer lugar Brown citaba una amenaza de asteroides y meteoritos. Y tuvimos también... ¿te acuerdas que en cierto, no sé si fue el año pasado o antepasado? Sí, ¿verdad que cuando se habló de cierto meteorito que iba a pasar cercano a la Tierra? Se rumorea que incluso un cometa, el famoso cometa de Lenin. O sea, von Braun, uno de los genios del Tercer Reich, que fue salvado por la operación Paperclip que los americanos llevaron, sí, y que llegó a trabajar en la NASA siendo uno de los grandes directivos de la NASA, se mandó estas profecías tremendas. Y tiene sentido porque el tipo sabía que los estadounidenses sabían que había trabajado para Hitler y los nazis y lo reclutaron para que les produjera su carrera espacial contra los rusos, y de hecho es muy posible que haya tenido acceso a secretos de Estado de los Estados Unidos. Mira, y fíjate lo que dice aquí en cuarto lugar, léelo tú. ¿Dónde? En tercer lugar. En cuarto lugar. Ya. Es celeste. En cuarto lugar es, y finalmente sigue explicando la doctora Rosin. Una investigadora que abordó y trabajó estas posibles profecías de von Braun. Sí, pero la doctora Rosin siempre, según Braun, se inventaría una falsa amenaza alienígena.
imagínate esto, imaginemos este contexto. Norteamérica expone al mundo que existe una amenaza extraterrestre real que está, ¿cierto?, poniendo en peligro la Tierra. ¿Qué es lo que va a decir? Todas las naciones, ¿cierto?, pongámonos de acuerdo, armemos una sola gran nación. Exacto, para defendernos contra la invasión alienígena. Claro, una sola, y aquí se viene inmediatamente el proyecto del libro azul. Exacto. Mira, todo calza pollo, diría incluso también maldito el falsante. proyecto, el rayo azul, del famoso la ilusión holográfica. Pero dejemos de lado la ideología de toda la diferencia. Unamos todo el mundo como una sola nación contra los alienígenas. Dicen que así va a empezar con una excusa. Unámonos todos para luchar contra esta amenaza que viene fuera de la Tierra. Tenemos que ser una sola gran nación unida para poder combatir esta amenaza. Y después va a ser una sola gran nación, una sola gran moneda. Exacto. Un solo sistema económico y social. Un solo gran líder. Inmediatamente me recuerdo con esto, Maverick, algo que abordó el gran Miguel Serrano y que también fue visto y investigado por los miembros de la rama esotérica del Tercer Reich de la Alemania nazi. ¿Sabes qué de qué hablaban? Hablaban de el rey del mundo. Decían que Agartha, una mítica localización dentro de la Tierra, estaba el rey del mundo. El presidente de los presidentes, el rey de reyes, el soberano que entre las sombras manejaba, manipulaba y controlaba verdaderamente los cambios históricos y la ruta que debía seguir la humanidad. Este rey que estaba por sobre todos los presidentes, por sobre todo el rey del mundo, que estaría oculto en Agartha y que supuestamente habría mantenido correspondencia con ciertos líderes de la época, advirtiéndole que sus acciones estaban yendo en contra de lo que él estipulaba y que él podría tomar acciones. Eso fue durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los nazis tuvieron un contacto bastante importante con todo el mundo esotérico, tanto así que ciertas ramas dentro de la Waffen-SS, que era el ejército de élite, mantenían prácticas rituales donde realizaban ciertas ceremonias, donde investigaban y leían libros apócrifos, libros arcanos, tanto así que llegaron a buscar objetos de poder, la lanza Longinus, la mesa de Salomón, el arca de la alianza, y el Santo Grial, llegando a moverse por el mundo, llegando a la India, al Tíbet, donde tuvieron relación con los tibetanos. Todo esto en el marco de expediciones secretas. Eso es lo más fascinante, expediciones secretas. Fíjate que estuvieron en España, estuvieron en la selva colombiana, incluso dijeron, he leído por ahí que estuvieron en la cordillera de los Andes, ¿sí? En Sudamérica. Incluso anduvieron por la Antártica. Anduvieron por la Antártica, tanto así que tenemos teorías de bases secretas en la Antártica donde el Tercer Reich habría preparado cierta localización para esconder y proteger a Mayfiuga. Sí, bueno, una cosa acerca de este presidente, los presidentes que tuvo acá a hablar, que citó Miguel Serrano, supuestamente estaría viviendo en Agartha cerca de Himalaya y estar esperando un momento como después de la Tercera Guerra Mundial para surgir y mostrarse al mundo. Pero no hay certeza de que sea un líder negativo, positivo o neutro. No se sabe con qué. Hay mucha especulación de este rey de reyes, el rey del mundo. Básicamente no cumpliría con este perfil de dictador. Él buscaría algo más importante, casi como una especie de cambio espiritual o mental, no necesariamente positivo, que lo primero que uno puede pensar, pero que estaría por sobre todo. Para él las guerras sería insignificante, para él los conflictos entre presidente y naciones serían un chiste. Estaría por sobre todo eso, porque él sería la mano quien manejaría los telares, los hilos. O sea, estamos hablando de una especie de no quiero decir supremo líder, pero alguien que tendría a su mano una tecnología avanzadísima. Exacto, incluso para algunos Maverick, y aquí la cosa se pone más oscura, ni siquiera sería terrestre. O sea, no estaríamos hablando, no necesariamente tendría que ser anticristo, Incluso aquí el anticristo queda afuera. Estamos hablando de un ser adimensional o atemporal o de otra forma de vida o de tiempo, de espacio, que estaría gobernando. Con esto me acordé también, ¿te acuerdas de esas historias de Hitler? Que menciona también, en este caso, en este librito, El enigma nazi de José Lesta. Oye, yo me acuerdo, no sé si en un paréntesis, cuando Hitler estuvo a punto de suicidarse y está en su búnker y estaba despidiéndose de sus colaboradores, y muchos le dijeron, pero mi Führer, ¿a quién vamos a seguir ahora? Y Hitler le dijo, al hombre que volverá, al hombre que vendrá después de mí. Y fue lo único que dijo. Y estaba haciendo referencia al rey del mundo. Supuestamente a este ser que de Miguel Serrano. Sí. Bueno, todo esto también Hitler tenía dobles.
que se encontraron en el búnker cuando los rusos invadieron ya la Alemania nazi y estaban los nazis contra la espada y la pared. Lo que te iba a decir antes era estos sueños que tenía Hitler. Estas pesadillas donde despertaba gritando, hablando incoherencia. Y a veces ni siquiera eran visiones, pero estando consciente, él se quedó en una habitación y gritaba, pero ahí está, su colaborador decía, ¿quién? ¿Dónde? Ahí está, y decía que no, era un ser no monstruoso, pero que le inspiraba mucho miedo. Uno de los doctores, el doctor más cercano a Hitler, su médico de cabecera, era el que atendía a Hitler cuando empezaba a gritar y tenía estos episodios bastante extraños, sobre todo a finales de la Segunda Guerra Mundial, y él decía que Hitler balbuceaba en extrañas lenguas, decía oraciones inconexas sin sentido, y hablaba de lo que él entendía, tratando de entender esto, de un ser dimensional que venía a decirle lo que tenía que hacer, que lo amenazaba, que lo torturaba. Tal vez alguno podría especular que podría ser una manifestación incorpórea del Rey del Mundo, el Shaman King. No puede saberse así se acierta lo que puede hacer. Mira, yo te puedo pedir que, no sé, abras otra ventana en el supercomputador sobre cartas de Albert Pike. Y él debería saber. Ya, quedamos con la Albert Pike. Vamos a hacer una pausa que los bunkerianos se van a dar cuenta. Vamos a hacer... Bueno, luego de esta pausa, que será imperceptible para sus capacidades cognitivas, vamos a hablar, vamos a presentar un concurso. Sí, antes de seguir, exacto, el famoso concurso con premios muy atractivos. Primero vamos a dar los premios, vamos a hablar sobre los premios. El premio para este concurso es un solo y único lugar, el primer lugar, que se llevará un libro de cuentos de terror ilustrado, 2 novelas gráficas o cómic, ilustraciones, una piocha de La Mano del Rey de Game of Thrones. Es una piocha que la pueden poner en su ropa, en un bolsito, muy bonita, y un libro sobre alguna temática paranormal. Ese va por nuestra parte, ¿cierto? Exacto. Un libro sobre temática paranormal. ¿En qué consiste este concurso? Bueno, como todos estos premios son bastante interesantes y buenos, si valen la pena, el concurso consistirá en lo siguiente. Necesitamos que las personas que quieran participar lleven a cabo o realicen alguna especie de intervención urbana que consista en lo siguiente: rayar, dibujar o mostrar en algún espacio urbano interesante, por ejemplo, un cementerio o una estructura abandonada. Una estructura abandonada, afuera de un templo masón, lo que permita la ley, entre comillas. En sentido figurado, sí, pero siempre cuando no arriesguen su integridad ante esto. Exacto, no arriesguen su identidad ni vayan contra las leyes, que muestren parte de nuestros íconos, como por ejemplo el ojo que todo lo ve, la pirámide, y que aparezca, ¿cierto?, el nombre de nuestro programa, que es Lo que habita en las sombras. Por ejemplo, ustedes ponían un cementerio y no van a rayar una tumba, pero por ejemplo pueden imprimir en una hoja o dibujar en un papelógrafo, en un papel, en un cartón. O en un mimeógrafo también, si lo prefieren. Sí. Poner, por ejemplo, el ojo que todo lo ve, que es el icono de nuestro programa, y el nombre de nuestro programa, que es Lo que habita en la sombra. O pueden dibujar con piedras en una playa, en un bosque o en algún lugar bastante tétrico o interesante. Dibujar en el suelo, en la arena o con piedras, ¿cierto?, el ojo que todo lo ve o Lo que habita en la sombra. Algo que sea alusivo a nuestro programa. Algo que sea alusivo a nuestra identidad como Lo que habita en la sombra. Ustedes ahí tienen que ingeniárselas. Puede ser... en cualquier lugar que ustedes consideren que sea atractivo y que esté relacionado con todas las temáticas que nosotros abordamos. Exacto, una especie de intervención urbana underground. Claro. Que donde no se trata solamente ya tomar un spray y decir lo que trae la sombra. No, tiene que ser algo un poco más que sea identificatorio de nuestros símbolos. Claro, en alguna construcción abandonada, en algún puente que esté derruido, donde no tengan problemas con la policía porque estén rayando. Pueden rayar si quieren con spray en alguna parte que se permita, o con plumón, no sé, tienen que usar su creatividad. Hacer alguna especie de intervención urbana, o si están en Santiago o en alguna región, en el metro, sacarse una foto con un cartel que diga Lo que habita en la sombra y aparezca el icono del ojo que todo lo ve. Y la foto que sea más interesante, más llamativa, va a ser la que va a ganar. Exacto, la que tiene, no sé, una especie de que se vea claro y que se note que todos puedan verlo. Claro. Que toda la gente se dé cuenta de lo que hacemos. Ahí ustedes tienen que usar su creatividad e ingenio.
Como dijimos, los premios son un libro de cuentos de terror ilustrado, 2 novelas gráficas, una piocha de La mano del rey de Game of Thrones, la pueden buscar, La mano del rey de Game of Thrones, y un libro de alguna temática paranormal que seleccionaremos nosotros. Todo esto es para el primer lugar. Estas son las bases del concurso. El plazo es desde el día de hoy hasta el fin de mes de abril. El día 30 de abril, 29, no sé cuándo, 29, 30, 31. Creo que es 30 o 31. Sí. Bueno, a ver, deja revisar aquí al tiro, porque si no vamos a quedar. A ver. El día 30 de abril de este mes en el que estamos, se dará el resultado del ganador por Facebook y también por nuestro podcast, o también incluso por YouTube. Y se dará el nombre de este ganador y se le enviarán obviamente los premios. Todos están invitados a participar, tienen bastante tiempo, pueden ingeniárselas para ganar estos premios. Así es, así que queda abierta la invitación para que utilicen toda su creatividad, para que así se la jueguen, no tanto por nosotros, sino que jueguensela por ustedes mismos, porque todo esto lo que tenemos de la comunidad bunkeriana es gracias a todos nosotros. Claro. Así que la invitación ya está hecha, pueden comenzar a tratar de pensar, de ver cómo poder hacer esta especie de intervención urbana. Así que ahí está el concurso. Voy a repetir esta misma información también en el grupo de Facebook para que estén todos al tanto. Bien, ahora continuando con el tema, Maverick me pidió que buscara en internet una de las cartas que envió Albert Pike a Giuseppe Mazzini, que era también miembro de la masonería italiana. Ya. Cuenta tú un poco el contexto o la idea de esta carta, Maverick. Es una carta que le habrían enviado, no me acuerdo muy, creo que Albert Pike, padre de la masonería estadounidense, a un masón, a un compañero de masonería italiano llamado Giuseppe Mazzini, en donde le detallaría cómo estaría planeada en medidas generales las 3 guerras mundiales. ¿Para qué? Para manipular al mundo a un nivel global hacia el nuevo orden mundial. Esto es, una sola moneda, un solo líder, un solo orden económico, social y geopolítico. Una sola gran nación. Exacto, todo a la pinta de lo que sería la masonería Illuminati. ¿Tú te quieres referir específicamente a la parte de la carta donde habla de la Tercera Guerra Mundial, o no? Sí, bueno, me gustaría leer las 3 porque aquí está pero resumido. Es que las primeras 2, resúmelas tú. Está ahí, pero si quieres te leo. Ahí, sí, mira, tiene un fragmento de la Primera Guerra Mundial. Cito textualmente lo que dice la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, ambos masones, siglo XIX. Dice: la Primera Guerra Mundial debe propiciarse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Y más abajo se puede leer que las guerras mundiales y por extensión todas las guerras han sido una estafa satánica del complot mundialista Illuminati. Satánica. ¿Ves? Luego viene la parte que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Así es. Si quieres leo tú o leo yo. Lee tú nomás. Ahora, segunda parte de la Segunda Guerra Mundial de esta carta dice: debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Bueno, eso nos aplicó mucho de que el comunismo internacional se hiciera suficientemente fuerte para contrarrestar la cristiandad. Exacto, no, ni tanto, porque incluso se puede ver que durante, sobre todo los años 80, el Papa Juan Pablo II, digamos, colaboró mucho junto con sus otros homólogos como el presidente estadounidense Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher para que derribara al comunismo, hasta que el año 91 finalmente la Unión Soviética desapareció. Claro. Por algo, incluso un historiador llamado Paul Johnson dice que le dice a estos 3 la bendita trinidad, o sea, Juan Pablo II, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. ¿Por qué? Porque según él derrotaron al comunismo. Incluso se dice que tras la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética salió muy fortalecida y se convirtió en una gran superpotencia mundial, solamente para hacer de contrapeso con las naciones cristianas y capitalistas, siguiendo el guión de Albert Pike.
aunque en realidad el bloque comunista solo era una superpotencia en armas y misiles, porque la población estaba en la miseria y sin libertad. Sí, eso es verdad. Y ahora queda por ver la Tercera Guerra Mundial. Aquí nos vamos metiendo donde las papas queman. Sí, acá hacen un combustible antes de Maverick. Aquí se viene lo fuerte, lo que se supone debería estar por pasar. ¿Quieren saber lo que se viene? Esto es lo que se vendría. Según la última parte de la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini. La Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas, provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces ahí más abajo se mete sobre todo en la profundidad. Dice, entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración. Recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura del Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Sí. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se va a enfrentar el Islam contra el sionismo político que es Israel, y se destruirá, y también se va a destruir al cristianismo como religión. ¿Para qué? Para que la gente deje de creer en todo y solamente crea en un solo Dios, que es el que pregona al parecer en los Illuminati o lo que es la ideología masónica. Sí. Y es más o menos lo que está pasando ahora, porque si el único puede ser un marco de distracción, si lo de Corea del Norte puede ser una distracción a lo que está pasando, por ejemplo, en Irán, porque hasta hace poco tiempo incluso Israel amenazaba con intervenir militarmente a Irán por el desarrollo de su tecnología nuclear. Todos sabemos que Irán también es una potencia de tipo islamista, y si se logra esto, lo que pretenden los sionistas, pero sino los masones o los grupos detrás para provocar la Tercera Guerra Mundial, es destruirlo todo, para que solamente crea la gente, el mundo, crea en su propio orden. ¿A través de qué? Que no solamente en el fondo lo crean en su orden, sino que en su Dios. Supuestamente como lo que acabo de leer ahí, Lucifer, como muchos lo identifican como el mismísimo diablo. Claro, ahora esta carta, en palabras de Albert Pike, obviamente se presta para la interpretación, son profecías, por ende el mismo concepto de Lucifer lo podemos identificar con el anticristo, o con el rey del mundo, o con alguna autoridad que se mueve entre las sombras, ¿cierto? Para promoverse a sí mismo como un líder o alguien que traiga la luz, y con la luz podemos hablar del orden dentro de un desorden provocado por ellos mismos. Sí, incluso muchos dicen que esta carta, ¿de dónde lo sacamos? Supuestamente que se la mandó, como ya dije, Albert Pike a otro masón italiano. Giuseppe Mazzini. Exacto, como a fines del siglo XIX. Y él mismo dice que esas cartas entre Pike y Mazzini se mostraron durante un tiempo en la biblioteca del Museo Británico de Londres. Naturalmente, el Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas, pero sin embargo, el oficial de inteligencia de la Royal Canadian Navy, William Louis Carr, pudo copiarlas en aquella época. Una veloz información que después plasmaría en su libro Peones en el juego, o Pawns in the Game, publicado en Canadá en 1955. Van a disculpar mi pésima pronunciación del inglés. Dame como último conclusión, es que es muy interesante la obra literaria del ex oficial de inteligencia William Louis Carr, nacido en Inglaterra en 1895 y muerto en Canadá en 1959, porque era una persona muy versada en las conspiraciones mundiales, que manejaba información de primera mano y que escribió una serie de interesantes libros, al cual de ellos más revelador, y todo en unos tiempos muy tempranos. Él fue sin duda un gran precursor de la teoría de la conspiración, del que muchos otros han venido después. William Louis, ¿cómo se llama? Carr. O sea, tenemos antecedentes sobre esta posible Tercera Guerra Mundial,
antecedentes que podemos enfocarlo desde el punto de vista de los masones, de los Illuminati, de los grupos conspiranoicos de las grandes naciones. O sea, dentro del punto de vista dentro del punto de la conspiración tenemos muchas vertientes que abordan el tema. Exacto, porque esto es demasiado incluso grave, porque esto confío que toda esta parte de la historia de la humanidad del tiempo reciente estaría escrita ya, planeada. Claro, ahora todo apunta a un mismo fin, que es la Tercera Guerra Mundial. Exacto, sí, atentado a las Torres Gemelas, porque eso podría ser, como ya dije anteriormente, la avant premier, o sea, culpar al terrorismo islámico de amenazar a Occidente. Una justificación de lo que han estado haciendo. Exacto, y después ya vino la guerra en Afganistán, guerra de Irak, y tal vez el próximo paso es probablemente estarían preparando otro atentado o mega atentado para que Estados Unidos o Occidente justifique una acción militar en masa en contra de, ponga usted, no sé, Irán o Corea del Norte. ¿Por qué? Porque Irán también está siendo apoyada por Rusia. Rusia Sí. también apoya a Corea del Norte. También apoya por China, que ya es una superpotencia económica hoy a nivel mundial muy desarrollada en ese aspecto. Oye, Maverick, ¿te imaginas esto? Algo como pasó con las Torres Gemelas. Imagínense el siguiente panorama. De pronto, un misil, una ojiva nuclear, llega en alguna zona importante de Estados Unidos. Inmediatamente Estados Unidos acusa a Norcorea de haber lanzado un ataque terrorista contra su nación. Tiene sentido porque Norcorea está bastante cerca. Exacto, o sea, todo sería Norteamérica. plausible, Sí. todo sería creíble y podría ser el primer inicio para declarar el pie de guerra a esta ahora sería nación terrorista, para comenzar con esta Tercera Guerra Mundial. Exacto, y lo otro que tener en cuenta que, yéndonos a la parte esotérica, un poco se dice en las profecías que una bomba atómica podría explotar en Roma, en el Vaticano, lo cual también puede ser una provocación de la Tercera Guerra Mundial por parte del mundo islámico. ¿Por qué? Porque muchos piensan que, ¿por qué? Porque Irán está muy cerca de Roma, o sea, está en Medio Oriente, muy cerca de Europa, y muchos lo podrían echarle la culpa a estos países islámicos. ¿Por qué? Porque están cerca, y se podría tomar como una justificación para una acción militar. O sea, todo lo que hemos dicho hoy apunta a este mismo fin, a este mismo objetivo, que sería el inicio de esta terrible Tercera Guerra Mundial, que muchos ya aseveran que es inminente. Nosotros no estamos dentro de esa perspectiva, solamente analizamos el tema, que es interesante, porque se mueve en este mundo de sombra, en este mundo de oscuridad, de líderes ocultos, de fuerzas, manipulación de masa, manipulación del pueblo. Algo tan sencillo, por ejemplo, que si yo me caen mal dos personas y yo me llevo mal con esas personas, ¿qué hago para que se enfrenten? Bueno, una persona, van los dos caminando uno tras del otro, pero no se miran mucho, no ponen mucha atención. Yo me voy detrás de uno de ellos y le pego un golpe por la espalda y me escondo. El tipo, cuando se da vuelta, ve a la persona que está detrás, que era su compañero, y piensa que él fue el que le golpeó por la espalda, y lo golpea y se ponen a pelear hasta que uno de los dos mata al otro o le da una paliza. ¿Y qué hago yo? Me deshago de un enemigo y queda uno listo ya, y está muy debilitado por la pelea, y yo no mato, y yo quedo como el único poderoso. Algo parecido en este ejemplo burdo que les acabo de dar es lo que pasaría en el juego actual de las superpotencias. Tratar de provocar o hacerse un autoatentado para después echarle la culpa a un enemigo inexistente, o un enemigo entre comillas, para así justificar una acción militar en contra de ese otro enemigo, para eliminarlo y yo hacerme con el control mundial en ese aspecto. Ahora, en esta posible Tercera Guerra Mundial, obviamente que por algo se llama Guerra Mundial, todos nos vamos a ver afectados de alguna manera, porque produciría cambios a nivel mundial en cuanto a la economía, exportación, importación. Exacto, porque imaginen que todo lo que se produce en un país, por ejemplo, superpotencia, todo lo que produce para desarrollarse, lo tiene que producir para alimentar los recursos para pelear esa guerra. Claro. Y deja de exportar los países del tercer mundo como nosotros, nos vamos a ver perjudicados por el desabastecimiento, no tanto como eso, estoy siendo demasiado pesimista en ese aspecto, pero sí vamos a dejar de percibir cierta riqueza económica de importación. Ahora, todo esto está latente y está esperando a alguien que encienda la mecha. Estamos esperando la mano entre las sombras que encienda esta dinamita para que explote todo y comience esta posible Tercera Guerra Mundial. Obviamente que si uno es racional racional y ¿cómo se llama? Objetivo, nadie va a esperar que esto suceda. O sea, de hecho nosotros no lo esperamos ni lo queremos. Sería absurdo que alguien dijera, sería como un comentario de un liceano, de un niñato, de un niño que dijera que comience la guerra. No, nadie quiere guerra, ni es lo esperable. Pero la historia nos ha demostrado que siempre, desde la historia de la humanidad, desde los inicios del hombre, siempre ha sido necesario de alguna forma, debido a que nosotros lo hicimos necesario, el conflicto entre las naciones.
lamentablemente, pero si uno empieza a ser un poco más perspicaz, se puede notar, por ejemplo, no es por ser anti-estadounidense, pero muchos piensan que son de la opinión que Estados Unidos es un país que históricamente nunca ha podido vivir sin guerras. Claro, es que las guerras en sí son... Las guerras... echan arriba su economía. Claro, alimentan la economía. Las guerras permiten que los países crezcan. Sí, exacto, que desarrollen su economía y los grandes inventos también. Y exacto, los grandes inventos y la tecnología. Es decir, las guerras, de alguna forma, nosotros, la humanidad, hemos hecho que sean necesarias. Las hemos llevado al punto de que son necesarias. Lo cual es terrible, pero es un hecho histórico. Y así seguirá hasta que la humanidad cambie su visión o nuestra conciencia como seres humanos, lo cual es bastante difícil. Es que lamentablemente hay que saber que mientras existan fronteras, existan diferencias entre políticas, y no me refiero tanto a la diferencia lingüística de que se hablen otro tipo de idiomas, pero por el hecho de que hay una frontera donde una persona que no habla el idioma, no sé, de ese país no puede entrar, y en ese país hay una situación económica mejor que la que hay en el país de al lado, o lo que hay más allá, y no tenga acceso a esos recursos. Es cierto que ese país más desarrollado le falta un recurso que ese país pobre sí tiene, que tiene antes que hacer en la antigüedad para apoderarse de ese recurso, por la guerra. Hoy en día no tanto, lo hace más que nada por la vía económica, por el hecho de la negociación de tipo de, estoy especulando acá, de engaño, o sea, estafar a ese otro país por medio de industrias, pagarle una porquería por sus recursos, y ese recurso entra a este país desarrollado y se desarrolla aún más todavía. ¿Y qué pasa? Este país chico se empieza a resentir porque está siendo utilizado por otra superpotencia, y empiezan a tener cabida o caldo de cultivo para estas ciertas ideologías que están más bien fundadas en la violencia, en cierta medida, y que explotan esto y tratan de hacer, como decirlo de alguna manera, terrorismo contra esta superpotencia, lo cual a esta superpotencia le conviene que haya terrorismo. ¿Para qué? Para así justificar una acción armada contra este país chiquitito, para invadirlo, supuestamente imponer la democracia o poner sus propias leyes a este país chiquitito bajo la falsa bandera de que no, nosotros estamos ayudando a este país chiquitito para que tenga mejores leyes y más justicia, pero en el fondo es poner su propio sistema económico de democracia para seguirlo explotando. Claro. Me van a disculpar si no fui lo bastante claro en este tipo de analogía, pero gran parte de lo que se ve, al menos en política, es así. O sea, por algo una vez Miguel Serrano, y me van a disculpar si lo cito una vez más, él dijo que cuando un país chico, pequeño, subdesarrollado, hace un tratado de libre comercio con un país grande, enorme, una superpotencia, el único que pierde es el país chico, porque tiene que aceptar las condiciones del país grande, de la superpotencia. Bueno, ahí se aplica esta frase ya que es recurrente en nuestro programa, que es que la historia lo escriben los vencedores, los ganadores. Así de simple. Inevitablemente, no hay vuelta atrás en eso. Yo creo que Maverick, es hora de ir un poco cerrando el programa el día de hoy. Sí, así es. Porque ya estamos desde las 3 de la tarde grabando los programas para YouTube y ahora el podcast, así que... Yo creo que por hoy día ya hemos dicho demasiado. Sí. Mira, quiero enviar un especial saludo a Cecilia San Martín Soto, también, sí, que estaba un poco quejándose al parecer de que estábamos usando mucho un tema de Silent Hill. Pero que después recapacitó y dijo, sí, yo apoyo eso hasta la muerte. Así que se ha ganado un saludo. Sí, saludo para Cecilia, cariños para ti, también para Javi Valdenegro Ortega más arriba. Sí. Por supuesto, otro histórico, Nathan David Ortiz Buenuville, Trevor, sí. Rage Sattler Astas. Y German Negrullo. Sí. Así que... Como Yachelén también. Sí, un saludo para toda la comunidad bunqueriana. Comenzamos a despedir este programa. Agradeciendo que nos hayan acompañado durante esta casi una hora de grabación. Los invitamos también a que escuchen nuestros programas y visiten nuestro canal en YouTube, para que se suscriban, dejen sus comentarios, los cuales nos ayudan bastante. Eso, no sé qué más falta por decir, Maverick. Bueno, recordar lo del concurso. Así es. Ya sentamos las bases en este mismo programa y también las pondremos nuevamente en el grupo de Facebook. Así que si quieren ganar estos interesantes premios, además todos los libros autografiados por Maverick y por Onox, con nosotros dos. Sí, los invitamos a participar en nuestro concurso. Agradecemos su compañía y la idea es seguir creciendo esta comunidad bunqueriana. Así es, los dejamos invitados para que participen y sigan formando parte y sigamos desarrollándonos. Por supuesto, yo por mi parte me despido hasta el próximo episodio, Maverick. Sí, yo también me despido con Onox y nos estaremos viendo en otra ocasión, en otro próximo programa de
vuestro programa Lo que habita en las sombras, realizado desde este búnker secreto, oculto en las tinieblas, lleno de combustible, sobre todo hoy día. Así es. El combustible jamás faltará. Nos vemos, hasta pronto y cuídense. Reflection, conception, the missing, the